En 2018, un oficial de policía novato de 21 años llamado Derrick fue abandonado por su novia de varios años. Esta ruptura lo tomó por sorpresa porque recientemente se había mudado a Colorado para así poder estar cerca de ella. Eso lo dejó devastado. Tras un par de semanas, él se encontraba muy deprimido y deambulando por la vida sin un rumbo. Así que un amigo muy cercano le sugirió: mira amigo, ¿por qué no te creas un perfil en Tinder? La aplicación de citas. Date una nueva oportunidad. No sabes quién podría estar allí fuera. Claramente tu exnovia no era la indicada. Derrick había conocido a su exnovia en un bar y a cada una de sus novias anteriores en persona, así que las citas online no eran muy de su estilo, pero se sentía tan solo y triste que pensó: bueno, no tengo nada que perder, así que se creó un perfil en Tinder. Derrick rápidamente hizo match con una mujer en Tinder llamada Leah, que según él estaba muy fuera de su liga, pero no se quejaba. Hablaron por un par de semanas, se llevaban bien, así que ambos querían reunirse y así poder conocerse en persona. Pero Leah vivía alrededor de una hora de Derrick, por lo que no tenían un lugar. Y estaban indecisos sobre dónde querían ir, hasta que Leah dijo: oye, ¿por qué no vienes a mi pueblo? Hay un parque hermoso donde suelo ir a correr y tiene un hermoso prado que está en una pendiente donde te puedes sentar y mirar hacia las estrellas en lo alto. Eso sería algo genial para nuestra primera cita, ver estrellas juntos. La noche de la cita finalmente llegó y Derrick estaba emocionado y a la vez nervioso porque aunque hablaron por teléfono se verían por primera vez. Así que el plan era conducir hasta su pueblo y recogerla en su trabajo, un salón de belleza, y desde allí conducirían hasta este parque. Derrick estaciona frente al salón justo cuando Leah está saliendo y luce muy emocionada, lo saluda. Corre hacia él, se sube al auto, se abrazan, se dan un beso. Y es como si se conocieran, pero al mismo tiempo no, porque toda su relación era en línea o mediante mensajes y llamadas. Era como si tuvieran algo y a la vez no. De cualquier modo, Derrick estaba muy feliz y parecía que Leah también. Desde este salón condujeron un poco hasta este camino de acceso que los llevaría hasta el parque, y cuando Leah le indicó que debía girar, no parecía un camino hacia un parque muy transitado, era más bien un acceso secundario que no parecía conducir a ningún gran parque público. Pero él no conocía el área, así que solo gira y conduce por el camino, que pasó de asfalto a tierra rápidamente. Y todo este tiempo él está pensando: ¿acaso tomé un mal desvío? Ella sabrá a dónde nos dirigimos. Esto no se ve como la vía que tomarías hacia un parque como el que ella había descrito. Finalmente regresan al asfalto y conducen por este camino que está junto a un gran prado. Y rápidamente Derrick se relajó porque en su mente confirmó: muy bien, es un camino muy extraño hacia un parque, pero aquí está este hermoso prado. Y volvimos a un camino real, por lo que todo parece estar bien. Derrick le preguntó a Leah dónde debía estacionar porque estaban en este camino muy estrecho y no parecía haber un estacionamiento. Tampoco parecía haber nadie más en este lugar o por el camino. Era este enorme y hermoso espacio abierto, pero no se veía muy poblado o que en general fuera transitado. Pero ella dijo: solo ve hasta allí, hay un pequeño lugar para estacionar. Derrick sigue conduciendo por el camino y puede ver a unos 92 metros a lo lejos un par de luces opacas de otro vehículo conduciendo en sentido contrario hacia él. Estaba tan oscuro que no podía ver muy bien qué tipo de vehículo era, por lo que no sabía si era un camión grande o algo parecido, así que lo que hizo fue orillarse hacia un lado tanto como pudo para que este vehículo pasara, aunque aún quedaba algo de distancia por cubrir para que ambos coincidieran, pero solo decidió cederle el paso. Y mientras se acercan puede ver que de hecho es una van algo grande, que se está acercando lentamente y él simplemente está esperando a que pase y no piensa nada sobre esto, cree que es otra persona en el parque. Pero esta van, en lugar de pasar de largo, gira en el último segundo y se coloca casi frente a frente con el auto de Derrick. No llega a chocarlo, pero se detiene justo enfrente del vehículo. Derrick es un policía, un agente novato. Es súper agresivo y realmente confía en su entrenamiento, así que tan pronto como este sujeto se detuvo frente a él, bloqueándole el camino, esto activó las alertas de Derrick y sabía que algo estaba mal con la van, e instintivamente le dijo a Leah que se quedara allí. Tomó su linterna que tenía en el compartimiento frontal, salió de su auto y fue directo hacia la puerta del conductor de la van para enfrentar al sujeto. Cuando llegó a la puerta de la van, encontró a este hombre bastante grande que lucía sorprendido al ver a Derrick dirigiendo
dirigiéndose hacia él con su linterna. Y Derrick dice, ¿qué haces, amigo? ¿Por qué estás bloqueándome el paso? Y el hombre le dice, hey, lo siento, soy el cuidador de esta propiedad y hemos tenido problemas con cazadores en el área. Me preocupaba que fueran cazadores, aunque no parece que lo sean. Y Derrick dice, no lo somos, vamos a mirar estrellas y es mi primera cita. El cuidador dice, lo siento mucho, vuelva a su auto, vayan y disfruten de la noche. Y después de eso, la van se dio la media vuelta y regresó por el camino de donde venía hasta desaparecer al otro lado de la colina. Derrick se quedó parado allí por un par de minutos asegurándose de que se había ido. Luego se volteó, regresó a su auto y bromeó con Leah y le dijo, creyó que éramos cazadores, supongo que luces como una y por eso nos detuvo. Pero cuando volteó a ver la reacción de Leah a la broma que hizo, no le estaba prestando atención, parecía escribir furiosamente en su teléfono. Y Derrick pensó que era algo extraño. Normalmente estaría más interesada en la extraña situación que ocurrió. Un sujeto extraño les bloqueó el paso y él fue a enfrentarlo. Pensarías que estaría al menos un poco interesada en el asunto. Querría saber qué le dije al tipo o qué dijo él, pero parecía no importarle. Estaba muy concentrada con quien sea que estaba escribiéndose. Derrick no le toma importancia, así que solo acelera el auto y continúa conduciendo en la dirección que iban antes de detenerse. Derrick conduce un poco siguiendo este camino hasta que ve un pequeño espacio de tierra ubicado justo al lado de este gran prado en el que pasarían la noche. Así que se estaciona allí, coloca bien su auto. Él y Leah se bajan y colocan una manta algo más allá del auto en el césped sobre la colina. Sacan la comida, la botella de vino, se sientan y rápidamente empiezan a contar historias. Se ríen, observan las estrellas, toman un poco de vino y todo marcha muy bien. Una hora más tarde ya estaba totalmente oscuro y Derrick estaba acostado en la colina mirando hacia su auto y todo su alrededor. Y puede ver que a su izquierda, justo en la cima de la colina, el mismo lugar desde donde había venido aquella van y por donde se había ido una vez que hablaran esa vez, está mirando hacia allá y observa unas luces que son de la van y ahora esta van conduce por el camino pero no lentamente como antes, ahora conduce a toda velocidad. Y antes de que Derrick o Leah pudieran reaccionar a esta van que venía directo hacia ellos, llega rápidamente al estacionamiento, prácticamente choca su auto y se detiene en una posición que bloqueaba el auto de Derrick, por lo que aunque pudiera subirse nunca podría irse de allí. Derrick se levanta, Leah también. Y este hombre, el amable cuidador con el que había hablado antes, sale por la puerta del conductor y se coloca frente a la van sosteniendo un tubo y ve a Derrick y le dice, dame las llaves y la billetera. Nuevamente, Derrick es un policía novato. Apenas tiene 21 y no va a dejar que este hombre se salga con la suya, así que al principio no hace nada, no sabe qué debe hacer. Decide no hacer nada aún, solo mira a este hombre, mostrándole que no va a ceder simplemente porque se lo digan. Pero entonces Derrick recibe una gran sorpresa cuando Leah, su cita, se levanta, corre hacia este tipo y se coloca a su lado. Ella se voltea mirando a Derrick y le dice, vamos, danos tus llaves y la billetera. Y Derrick piensa, genial, mi cita con la que he pasado las últimas horas me tendió una trampa. Pensé que teníamos algo. Y ahora él solo está parado allí sin hacer nada. No se hace el duro, simplemente está en shock. Se siente tan traicionado por Leah y piensa cómo pudo pasar esto. En ese momento, Leah camina por detrás de la van, toma un tubo de metal, regresa hacia el frente y dice, Derrick, danos tus llaves y tu billetera. No queremos hacerte daño. Aquí es cuando Derrick los mira a ambos y solo dice, no. Y tan pronto como dijo eso, el hombre grande lo golpea, tirándolo al piso, pero Derrick pudo recomponerse y rápidamente se levantó y sacó su arma de servicio encubierta y está apuntando a este hombre y a Leah diciendo, así es, soy policía, manos arriba ahora mismo. Tan pronto como vieron el arma, ambos soltaron las suyas y levantaron las manos. Mientras él continúa apuntándolos, mira hacia Leah y le dice, ¿en serio? ¿Realmente me hiciste esto? ¿Estás bromeando? Y mientras hace eso, saca su teléfono de su bolsillo, marca el 911 y llama a la operadora a la que le dice quién era, el número de su placa, lo que había pasado y dónde estaba. Su localización era algo difícil de describir, así que mientras intenta explicar su ubicación diciendo, sí, gire a la izquierda y encontrará una gasolinera, luego llegue hasta este prado y podrá verme aquí apuntando a estas dos personas. Mientras hace eso, Leah y el cuidador se miran a la cara y solo se dan la vuelta y corren. Pensaron que como estaba distraído, podían correr detrás de la van y adentrarse en el bosque antes de que
los atrapara. Pero instintivamente él sale corriendo detrás de ellos y los persigue por unos 30 segundos entre los árboles, cuando empieza a oír disparos que no eran suyos. Alguien le disparaba y podía ver los destellos en medio del bosque y pensó: no voy a hacer esto. Se dio la vuelta y corrió hacia su vehículo, lo encendió y básicamente tuvo que chocarse una y otra vez contra la van y la valla como Austin Powers, con giros de 25 grados, hasta que apenas fue capaz de abrirse camino y salir de ese parque. Derrick llega a una gasolinera cercana. Llama a la operadora y dice: hola, acabo de llamar al 911 hace unos 5 o 10 minutos y tuve que colgar porque perseguía a alguien. Este es mi nombre, mi placa, ahora estoy en esta gasolinera. ¿Podría enviar a un par de oficiales hasta aquí ahora mismo? Y ellos dicen: claro, enviaremos a alguien. Una patrulla llega al lugar y en ella van 2 oficiales que Derrick reconocía como sus superiores. Ellos salieron. Él de nuevo explicó lo que había pasado y se burlaron un poco por haber sido engañado en su primera cita, pero sabían que pudo haber terminado muy mal. Así que deciden subirse a la patrulla los 3 juntos y conducir de vuelta hacia el parque. Ellos llegan al lugar y Derrick señala y les dice: esta es la van, aún sigue ahí. Conducen hasta detenerse cerca de la van y los 2 oficiales uniformados le dicen a Derrick: solo quédate aquí, iremos a revisar esa van. Derrick está sentado en el auto mirando a estos oficiales acercándose al vehículo con sus armas fuera. Revisan alrededor, a cada lado del vehículo, miran por los árboles, pero no hay nadie allí y en algún punto ve cómo guardan sus armas. Y se acercan a la van, están alumbrando con sus linternas alrededor, miran por detrás, también al frente, y tras varios minutos caminan de vuelta a su auto. Y tan pronto como subieron, Derrick podía notar que había algo extraño en su comportamiento. Más temprano en la gasolinera estuvieron bromeando con él, pero ahora lo que sea que vieron en la van no era precisamente algo sobre lo que bromear. Ellos se voltean y le dicen: detrás de la van solo había cuchillos, sierras, pistolas, rifles, líquido inflamable, cadenas, esposas, cinta americana. Era asqueroso y parecía que incluso había sangre en el piso. Los 2 oficiales inmediatamente solicitaron refuerzos y al poco rato había todo un operativo alrededor de la van. Con una unidad de detectives y otros oficiales de policía montaron reflectores y salieron a buscar a estas personas en el bosque, pero nunca encontraron al hombre ni tampoco a la chica. Y Derrick le dijo a los investigadores que ella trabajaba en un salón de belleza por el camino donde la había recogido. Así que fueron hasta este salón y terminaron hablando con las personas allí que dijeron no conocer a Leah, y cuando les mostraron una foto de Leah, le dijeron que nunca antes la habían visto. Cuando regresaron, le dijeron a Derrick: mira, ella te mintió, y todo esto, toda tu relación con ella, fue un gran engaño. De algún modo, ella te tendió una trampa, es todo lo que fue. Para Derrick eso fue devastador, por lo que borró Tinder inmediatamente y se olvidó por completo de las citas online. Pero lo que realmente le asusta, además de que se aprovechen de él, es lo que habría pasado si no hubiese llevado su arma. ¿Habría terminado detrás de esa van? En el verano de 2019, una abuela llamada Bárbara estaba cuidando a sus nietos el fin de semana, mientras su hija y su esposo estaban de viaje. Su hija tenía 3 niños, 2 de 6 años y una de 15 años, cuyo nombre era Alisa. Cada vez que Bárbara tenía que cuidar a sus nietos durante más de un día y se quedaban a pasar la noche, se iba a su casa para no interrumpir sus vidas más de lo necesario. Su casa era un hogar algo modesto de una sola planta en un lindo suburbio de Dallas, Texas, donde prácticamente no había crímenes y todos en el vecindario se conocían. Esta noche en particular, en la que ella los estaba cuidando como de costumbre, puso a los 2 más jóvenes en la cama y luego ella y Alisa se quedaron un rato más despiertas en la cocina, hablando sobre la escuela antes de irse también a la cama. Como su casa era de una sola planta, todos los cuartos estaban en el mismo piso. Las habitaciones de Bárbara y Alisa estaban una al lado de la otra y daban a un lado de la propiedad. Y tan pronto como Bárbara entró a su habitación, abrió la ventana que estaba junto a su cama, porque de niña siempre dormía con la ventana abierta, y aunque la casa de su hija tenía aire acondicionado, prefería tener la ventana abierta, así que la abrió. Tenía un marco protector. Bárbara se subió a la cama y se quedó dormida. Cerca de las 3 a.m., Bárbara se despertó al escuchar crujidos que venían desde fuera de su ventana. Ella lo escucha, pero suena demasiado como si probablemente fuera un perro, un gato o algún otro animal en el área. No parecía gran cosa para ella, y estaba a punto de olvidarlo.
pero volvió a escucharlo y ahora sonaba más como pisadas y sonaban bastante pesadas para ser de un perro o de un gato. Entonces ella apoyó los codos y abrió la cortina lo suficiente para ver por fuera del marco. La luna estaba llena, por lo que había buena iluminación y ella podía ver claramente el costado de la casa, podía ver todo ese lado, podía ver la valla que separaba la propiedad de la del vecino y las luces en la casa del vecino estaban apagadas. Ella notó que, apoyada contra la valla, de su lado, en su propiedad, había una bicicleta que no reconocía y la está mirando pensando, ¿será la bici de Alyssa? Parece muy grande para ser la bici de una niña. ¿De quién es esa bicicleta? Y mientras la está mirando, escucha más crujidos que vienen de la izquierda, mucho más cerca del cuarto de Alyssa. Bárbara apoya su cara contra el marco para intentar ver fuera de la ventana hacia la izquierda, porque lo que sea que hiciera el sonido no estaba a la vista. Y mientras tiene su cara apoyada contra el marco intentando mirar, observa a un chico salir de los arbustos justo a la derecha del cuarto de Alyssa. Tenía una chaqueta de secundaria, como esas clásicas chaquetas de fútbol que usan los estudiantes. Sale de los arbustos vestido así con la capucha levantada y no mira hacia ella, solo se está alejando del cuarto de Alyssa mientras miraba hacia su habitación. Bárbara inmediatamente piensa, bien, quizás ese chico sea un amigo de Alyssa, quizás su novio, quién sabe, Alyssa debió haberlo invitado. Quizás lo invitó cuando supo que sus padres no estarían en casa, pero sin saber que yo estaría aquí cuidándolos, no recibió el mensaje y está aquí. Todo esto pasa por la mente de Bárbara, pero todo lo que sabía es que no llamaría a la policía por un adolescente que había venido a saludar a Alyssa. En su lugar iría a enfrentarlo porque Bárbara, de hecho, era una maestra de escuela desde hacía décadas, por lo que ya tenía experiencia con chicos con mal comportamiento y podía manejar estas situaciones de una manera muy firme y hacer que los jóvenes la escucharan. Así que solo pensó en salir allí para hacerle entender el mensaje. Ella se levantó de la cama y salió de la habitación hacia el frente de la casa. Así que él estaba de un lado de la casa y ella estaba yendo al frente. Enciende las luces tan pronto como sale y rápidamente camina hacia la esquina en donde podía asomar su cabeza y mirar justo hacia el lado de la casa donde estaría este chico. Ella asoma la cabeza y dice, ¿puedo ayudarte? Y este chico se voltea y la mira por primera vez. E inmediatamente Bárbara piensa, ¡wow! Ese no es un adolescente. Parece alguien más en sus 20, si no es que 30. De cualquier modo, es mucho mayor que Alyssa. Esto la tomó por sorpresa y no sabía cómo reaccionar. Estaba viendo a este hombre, que se veía mucho mayor, pero tenía una bicicleta y usaba una chaqueta de estudiante, así que ella estaba confundida. Y ella piensa, muy bien, es posible que simplemente sea uno de esos chicos que parecen mayores de lo que son. Pero muy dentro de su cabeza, está pensando que eso no se ve bien. Parece como si un hombre adulto intentara entrar en la casa. Mientras está pensando esto, también puede darse cuenta de que este hombre, al parecer, ni se inmuta. Solo está allí mirándola y de hecho empieza a caminar hacia ella, en lo que Bárbara le dice, detente, quédate justo allí. Él le hace caso, la mira y le dice, estoy buscando a Alyssa, ¿está en casa? Y mientras Bárbara está allí mirándolo, con la esperanza de que eso sea suficiente para que se vaya, pero no se va, ella creyó que esto podía ser un malentendido. Y pensando claramente le dice, ¿a quién dices que estás buscando? ¿Lisa? Sin dudarlo, él responde, no, estoy buscando a Alyssa McCarren, vive aquí. Bárbara se quedó en silencio porque efectivamente ese era su nombre y ciertamente estaba allí. Pero no quería que él se acercara a la casa hasta que ella pudiera hablar con Alyssa para confirmar que lo había invitado a venir o que al menos ella conocía a este sujeto. Así que Bárbara le dice al hombre que espere justo allí. Son las 3 a.m., no te conozco, dame un minuto, vuelvo enseguida. Él parece entenderla. Así que Bárbara regresa dentro de la casa, cierra la puerta delantera con seguro y fue hasta el cuarto de Alyssa y agitó sus pies para despertarla. Alyssa se levanta, mira alrededor y pregunta, ¿qué está pasando? Bárbara la mira y está algo molesta por lo que está sucediendo. Y en este punto ella culpa a Alyssa por probablemente haber invitado a un sujeto extraño a su casa en medio de la noche. Y le dice a Alyssa, ¿invitaste a un muchacho a venir? Y ella responde, no, ¿de qué estás hablando? Bárbara frunció sus ojos y le dijo, bueno, hay un hombre allí fuera preguntando por ti que claramente te conoce, sabe que vives aquí y está afuera ahora mismo. ¿Podría salir fuera y decirle que venir sin invitación a las 3 de la mañana no es de buena educación y no debería hacerlo?
Alisa está confundida y mira a su abuela como si no supiera de qué habla. Así que se voltea, abre la cortina de su ventana para mirar afuera e inmediatamente regresa adentro y dice, «Abuela, ¿él me llamó por mi nombre?» Y ella dice, «Sí, dijo que Alisa McCarren vive aquí». Y le responde, «Deberíamos llamar al 911. Nunca antes en mi vida lo había visto». De repente, todo cobró sentido para Bárbara. Este era un extraño, no era un amigo. Era probablemente un hombre adulto que intentaba entrar hasta el cuarto de Alisa. Y mientras sucede todo esto, ambas escuchan pisadas justo al frente de la casa. Y así Bárbara se vuelve una abuela sobreprotectora y le dice a Alisa, «Quédate en tu cama, no te muevas». Y Bárbara sale de ese cuarto, entra al suyo, se acerca a cerrar la ventana con seguro y luego corre hacia la puerta delantera para asegurarse de que estaba cerrada. Porque creía haberla cerrado cuando entró, pero no estaba segura, hasta que llega a la puerta y puede ver que está bloqueada. Y ahora está parada justo al otro lado de la puerta esperando para ver qué sucederá. Y este hombre está parado del lado opuesto en la oscuridad. No puede verlo porque está del otro lado de la puerta. Hay un segundo de silencio. Y mientras está parada allí esperando que algo suceda, escucha que tocan a la puerta. Se asustó al escuchar esto y gritó, «No hay ninguna Alisa McCarren aquí. Estás confundido. Debes irte o llamaré a la policía». Los golpes se detuvieron un segundo y él dijo, «Sé que Alisa vive aquí, dígale que salga». Empieza a tocar de nuevo. Bárbara toma su teléfono y llama al 911 e intencionalmente habla bastante alto al teléfono para que quede claro que está llamando a la policía. Y este sujeto entendió rápidamente lo que Bárbara hacía porque los golpes se detuvieron y ella pudo verlo a través del panel de vidrio al lado de la puerta corriendo hacia la izquierda de la casa de vuelta al lugar donde tenía su bicicleta, mientras que Bárbara, aún al teléfono, corre hacia la habitación donde estaba durmiendo, mira hacia afuera por la ventana y lo último que ve es a este sujeto cruzando la calle en su bicicleta y luego se detuvo al lado de una camioneta, abrió el maletero, lanzó la bicicleta dentro, se subió al asiento del pasajero y se alejó de allí, lo que significa que lo que sea que planeara hacer con Alisa o lo que estuviera haciendo esa noche tenía un cómplice. La policía llegó unos minutos más tarde y para este punto este extraño y quien sea que estaba con él se habían ido, pero Bárbara aún les dio la descripción del vehículo y de los hechos que habían sucedido, y la policía le dijo que durante el último par de semanas habían recibido reportes muy similares de otros hogares que tenían chicas jóvenes viviendo allí. Aparentemente este chico era en realidad un hombre que usaba las redes sociales para encontrar la dirección de niñas y luego se vestía de adolescente e iría a acosarlas. Lo que sea que Alisa hubiese publicado en línea le permitió deducir que vivía allí, y quién sabe por cuánto tiempo estuvo mirando por su ventana esa noche. En 2018, una prometedora influencer de Instagram llamada Wendy fue contactada por un hotel en Miami, Florida, invitándola a quedarse en su propiedad por el Día de los Caídos el fin de semana. Dijeron que ellos cubrirían todos los gastos, siempre y cuando ella posteara un par de veces estando en el hotel lo asombroso que este era. También le dijeron que podía traer consigo a una amiga, la cual tendría todos los gastos pagos. Aun cuando Wendy no sabía si tenía alguna amiga que quisiera ir con ella, estaba muy ansiosa por aceptar esta oportunidad, ya que intentaba que su carrera de influencer fuera un trabajo a tiempo completo. Y oportunidades así eran grandiosas, así que aceptó, incluso antes de saber que podía llevar a una amiga como le pidieron. Y efectivamente, durante el siguiente par de días, mientras intentaba buscar entre sus contactos a alguna chica que quisiera ir con ella, todo el mundo estaba ocupado. No les interesaba, tenían otros planes y como ella no quería cancelarlo, pensó, bueno, seguro que no pasa nada si llevo conmigo a algún chico. Así que contactó a su buen amigo Mitch, un hombre atlético de 1,90 que era muy cercano a ella y le dijo, «Hola, ¿te importaría acompañarme a este lugar en Miami durante el fin de semana? Necesito que alguien vaya conmigo. Me pidieron una chica, pero ya sabes, tendrás que ser tú». Mitch aceptó la invitación y Wendy pensó, bien, en el peor de los casos, simplemente no querrán pagar los gastos de Mitch, así que los pagaría ella, y Mitch estaba al tanto de eso. Les pareció que estaba bien y era una muy buena solución. Así que llega el día y Wendy y Mitch están muy emocionados por este viaje, porque realmente no
suelen viajar mucho como influencers. Se suben al avión, vuelan en primera clase hasta Miami. Cuando llegan van a recoger sus maletas en el terminal y para cuando salen a la acera, inmediatamente Wendy ve a este hombre muy bien vestido, con gafas de sol oscuras, que está sosteniendo un cartel con el logo del hotel y también con su apellido escrito. Ella lo saluda y camina hacia él. Mitch la sigue justo detrás y el hombre los mira y dice: muy bien, ¿dónde está tu amiga? Y ella dice: de hecho, traje a Mitch porque ninguna de mis amigas quiso venir, así que no tuve opción. El hombre se quita los anteojos y mira a Mitch de arriba a abajo. Se los coloca de nuevo, se da la vuelta y camina hacia esta hermosa camioneta negra estacionada justo al lado de la acera. Wendy y Mitch lo siguen. El hombre les abre la puerta trasera, ambos se suben, el hombre toma su equipaje, lo coloca en el maletero, lo cierra y tan pronto como Wendy y Mitch se sentaron dentro del auto, el conductor lucía claramente enojado. Estaba como delirante y rabioso y la ventana del pasajero frontal estaba abierta, así que Wendy y Mitch asumieron que debía estar gritándole a alguien fuera del vehículo, quizás al hombre que los recogió. Debía estar hablándole a él. Esos gritos no iban para ellos, acababan de subirse, no lo conocían. Pero por supuesto, mientras están intentando escuchar lo que dice, el hombre está diciendo con un fuerte acento: ¿dónde está la otra chica? No se supone que lo trajeras a él. Eran dos chicas, no una chica y un chico. Dos chicas. ¿Dónde está la otra chica? Cuando Wendy escucha esto, se incomoda mucho, no solo por ella, sino también por Mitch, porque ella lo había invitado y le dijo que no sería un problema, no importaba, pero aparentemente sí lo era. Wendy intenta explicarle al conductor diciendo: sé que me pidieron a una amiga, pero no tenía ninguna, así que lo traje a él. Pagaré sus gastos. No le pido que lo hagan. Pagaré por cualquier cosa que él haga en el hotel, su vuelo y todo. Pero al conductor no parecía molestarle quién pagaría por Mitch. Su enojo parecía más bien una frustración porque no iban a poder hacer lo que sea que tuvieran planeado, porque ese no era el plan. Ahora Mitch había entrado en escena. Y mientras Wendy y el conductor estaban discutiendo, este se enoja cada vez más. El hombre que había recibido originalmente a Wendy y a Mitch se sube a su asiento y él y el conductor comienzan a discutir entre ellos en portugués. Y durante un minuto, Wendy y Mitch se miran pensando: ¿qué sucede aquí? Y estos hombres están gritándose hasta que se detienen y el conductor se da la vuelta y una vez más le dice a Wendy: ¿dónde está la otra chica? Y Wendy responde: no hay ninguna chica, solo Mitch y yo. Eso es todo. Y en este punto el conductor hace un sonido como de disgusto hacia ambos, levanta su mano de esta forma y se voltea viendo hacia el frente. Y el hombre que había recibido a Wendy y Mitch al llegar se baja de su asiento, camina hacia atrás, abre el maletero, saca su equipaje, lo lanza en la acera, va hacia la puerta cercana a Mitch, la abre y les dice que se bajen. Así que los dos se bajan del vehículo. El hombre cierra la puerta, vuelve al asiento delantero y simplemente se alejan, nada más. Ahora Wendy creía firmemente en su interior que esos hombres no tenían nada que ver con el hotel o con las personas con las que se había comunicado para organizar el viaje. Seguramente eran choferes que tenían la instrucción de recoger a dos chicas y aparecieron un chico y una chica, complicándolo todo. Se enojaron, quizás demasiado, y solo se fueron. Seguramente si logro comunicarme con la gente del hotel con las que había hablado antes, podrán solucionar todo esto. Ella abre su correo rápidamente y le envía un mensaje a Marisa, que era una de las personas del hotel con la que había estado hablando mientras compraba su boleto de avión, y también le envió otro mensaje a la cuenta de Instagram del hotel con más de 10,000 seguidores, por donde la habían contactado originalmente y también habían hablado. Durante un par de minutos, Wendy miraba su teléfono esperando una respuesta hasta que Mitch le dijo: ¿sabes qué? Para cuando obtengamos una respuesta por Instagram o por correo, podríamos haber tomado un Uber hasta el hotel y hablar con ellos directamente, así que ¿por qué no hacemos eso? Y así lo hacen, suben a un Uber y se dirigen directamente hacia el hotel. Y tan pronto como llegan, Wendy nota algo que anteriormente no parecía gran cosa, y era que el logo que estaba viendo
saliendo del hotel justo enfrente de ella era un poco diferente del que estaba en la página de Instagram con la que había estado hablando. También su foto de perfil era diferente que la de la vida real. Se dio cuenta de esto porque había mirado la página suficientes veces, pero sin dudas era el mismo hotel, así que no le tomó importancia, por lo que ella y Mitch caminaron hasta la recepción. Wendy pidió hablar con la gerente y rápidamente la gerente salió y les hizo pasar a ambos a su oficina. Ellos entran y ella dice: muy bien chicos, ¿en qué puedo ayudarlos? Así que Wendy le explica toda la situación y el trato que había negociado con Marisa y dice: mira, cuando llegué al aeropuerto, los que nos recogieron eran muy mal educados y no querían traernos aquí. Solo quiero que sepas lo que pasó, ya no importa, estamos aquí, pero pensamos que debías saberlo. Y la mujer la mira algo confundida y dice: ¿con quién dices que hablaste? ¿Con Marisa? Y Wendy dice: sí, Marisa, del área de marketing. Y la gerente la mira y dice: no, yo soy la encargada del marketing y me llamo Kelly. Creo que te confundiste de hotel. No tenemos a ningún influencer aquí ahora mismo. Me hubiese enterado de eso. Wendy no puede creerlo. Busca la página de Instagram con la que estaba hablando y se la muestra a la gerente. Y la gerente la toma y parece sorprendida por lo que ve y le dice: esta es nuestra vieja página. Estoy casi segura de que borramos esa cuenta. Creamos una nueva porque cambiamos la imagen, tenemos nuevo logo y decidimos tener un nuevo comienzo. Así que realmente no sé a quién le pertenece esta cuenta. Sí es nuestra cuenta, pero ya no la usamos. No sé cómo alguien tuvo acceso a ella. En este punto cobró sentido para Wendy que esto era una fachada. Todo este tiempo estaba siendo engañada. Y lo que realmente la asustó era: ¿por qué? ¿Qué intentaban hacer con ella? ¿Qué es lo que le hubiera sucedido si se hubiera presentado junto a otra chica? Pero ahora mismo Wendy solo se siente totalmente abrumada por la situación. Está muy avergonzada por creer que esto era real y arrastrar a Mitch con ella a este completo engaño. Ella estaba tan apenada por molestar a esta gerente que le dijo que todo era falso. Solo quería salir de allí, así que se levantó y dijo: de verdad lo siento por hacerle perder el tiempo. Y la gerente, ella y Mitch se van, salen fuera y solo se sienta y está llorando. Pero Mitch le dice: oye, creo que deberías llamar a la policía y hacerle saber lo que pasó porque claramente tenían algo planeado contigo y con la amiga que hubieras traído, y no puede ser nada bueno. Creo que tienes que avisarles sobre esta estafa. Wendy llama a la policía, les explica lo que había pasado y se sorprende cuando le preguntan: ¿dónde estás ahora mismo? Nos encantaría enviar a un detective para hablar un poco más sobre lo sucedido. Así que ella les dice dónde están y simplemente está sorprendida de que le envíen un detective a hablar con ellos, porque para ella esto no era la gran cosa. Es decir, sí era gran cosa para ella y para Mitch, pero no pasó nada. De igual manera, se sientan en un banco justo fuera del hotel y esperan a que el detective aparezca. Y un par de minutos después él llega, se acerca, se presenta y dice: entremos a sentarnos en una mesa para hablar. Ellos entran, se sientan y Wendy y Mitch cuentan su historia una vez más. Y cuando terminan, el detective dice: miren, no quiero asustarlos, pero quiero que entiendan lo seria que es la situación en la que estaban metidos. En Miami, los traficantes de personas usan estas cuentas de Instagram de hoteles para atraer mujeres jóvenes como tú a la ciudad para su red de tráfico. Así que ellos compran estas viejas cuentas de Instagram de negocios y compañías que han actualizado su marca o han acabado cerrando, pagan mucho dinero para obtenerlas y luego las usan para hacer que personas como tú vengan a Miami. Y probablemente la única razón por la que no continuaron con su operación era porque trajiste contigo a Mitch, que podía ser una amenaza. Así que por eso estaban tan enojados y decidieron que no valía la pena. Entonces, aunque esto debió ser muy traumático para ti, estoy seguro de que te salvaste de algo mucho peor. Y eso es todo, chicos. Espero que les gustaran las historias. Si encontraste el secreto en algún lugar de este video, dinos en los comentarios qué es y dónde lo encontraste. Dinos el minuto, y si eres el primero en hacerlo, te fijaremos en la parte superior. Si te gustó el video de hoy y aún no lo has hecho, recuerda que el botón de me gusta no usa NordVPN o cualquier otro VPN.
Así que hackea su ordenador y roba su identidad. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras 3, 4 o 5 subidas semanales. Si quieres contactarme, puedes enviarme un mensaje directo en Instagram o Twitter. Mi nombre de usuario para ambas es el mismo, John Valen 416. También tengo un montón de contenido en TikTok. Mi nombre de usuario es Mr. Valen. Si quieres sugerir una historia, por favor envíala a nuestro subreddit llamado Mr. Valen. El link está en la descripción. Así que ya sea que te vea en Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, YouTube o alguna combinación, solo debes saber que realmente aprecio tu apoyo y hasta la próxima. Eso es todo. Adiós. Muchas veces la realidad supera la ficción y hoy tenemos 3 historias que lo demuestran. Pero antes de entrar en las historias de hoy, si eres un fan de lo extraño, oscuro y misterioso entregado en formato de historia, has venido al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y publicamos 3, 4 e incluso 5 veces por semana. Así que si eso te interesa, por favor dile al botón de me gusta si le gustaría jugar al Mario Kart contigo en la Nintendo 64. Invítalo a jugar y cuando acepte, hazlo usar el control Mad Kart defectuoso. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras subidas semanales. Muy bien, vamos con las historias de hoy. En octubre de 2002, Mark y su esposa Kathy estaban de camino a un baby shower en Baltimore, Maryland, que la familia de Kathy organizó para ellos. Tendrían que conducir unas 7 horas desde su casa en Ohio, así que Mark y Kathy trataron de salir lo más temprano posible, pero una cosa llevó a la otra y salieron un poco tarde. Para la medianoche solo estaban a 1 hora de su destino final, pero realmente necesitaban una parada para ir al baño, así que pararon en un área de descanso en el condado de Frederick, que estaba a 1 hora de Washington, D.C. El estacionamiento del área de descanso estaba completamente vacío, excepto por un auto, un sedán algo nuevo de 4 puertas y color azul oscuro, estacionado de cara justo frente al baño. Mark y Kathy estacionaron un par de lugares más allá de este sedán, bajaron del auto, entraron al baño y Mark terminó primero, así que esperó a su esposa afuera del baño de mujeres. Mientras esperaba, se da la vuelta de cara hacia el sedán que, cuando había llegado inicialmente al lugar, pensó que estaba vacío, pero ahora que puede verlo bien, se da cuenta de que hay 2 personas en los asientos delanteros. Un hombre de mediana edad que está sentado frente al volante mirándolo fijamente y justo a su lado hay un muchacho durmiendo. E inmediatamente Mark se sintió bastante incómodo por estos sujetos. Es decir, estaban en una estación de descanso en medio de la noche, eran los únicos allí y este hombre no deja de mirar a Mark de forma amenazante. Mark hace todo lo posible por no sentirse intimidado, intenta estar en calma y no prestarle atención a lo que está sucediendo frente a él, pero en su interior solo está rezando para que su esposa salga del baño lo más pronto posible, para que puedan salir de aquí y alejarse de estos extraños sujetos. Finalmente su esposa sale, él la toma de la mano y sin dar explicaciones la arrastra hacia su auto, se sube, bloquea las puertas, enciende el auto y empieza a retroceder. Y tan pronto como lo hace, voltea hacia el sedán y observa a ese hombre de mediana edad que está al volante y que aún lo está mirando de la misma forma amenazante. Mark también se dio cuenta de que había algo extraño en el maletero del sedán. Había un hoyo del tamaño de un puño justo arriba de la placa del auto en el lugar donde iría la llave. Toda esta situación era completamente extraña y tan pronto como Mark y Kathy estaban de regreso en la autopista, Mark le explicó a Kathy que de hecho habían 2 personas muy extrañas dentro de ese sedán y por eso la tomó de la mano y la arrastró de vuelta a su auto. Ella estuvo de acuerdo en que fue bastante extraño, pero para cuando la pareja llegó al baby shower en Baltimore, se habían olvidado completamente de lo sucedido. El baby shower salió muy bien y pronto Mark y Kathy estaban de vuelta en su casa en Ohio. Una semana más tarde, la pareja estaba viendo la televisión en su casa cuando presentaron una noticia de última hora, y esta mostraba a un reportero que se encontraba en la misma área de descanso en el condado de Frederick, Maryland, en la que habían parado de camino a Baltimore, y detrás de él estaba el mismo sedán último modelo que habían visto estacionado en ese lugar cuando habían parado. El titular de esta noticia de última hora decía: capturados francotiradores de D.C. Resultaría que el hombre de mediana edad que estaba en el asiento del conductor del sedán observando a Mark no era otro más que John Allen Muhammad, y el muchacho que estaba durmiendo junto a él era Lee Boyd Malvo. Estos 2 hombres eran los responsables del increíblemente coordinado ataque que durante 3 semanas dejó 10 víctimas fallecidas en el área de Washington, D.C.
El agujero del tamaño de un puño que Mark vio detrás del maletero era el que usaban para disparar, ya que les permitía permanecer ocultos en el maletero mientras lo hacían. Muhammad y Malvo estaban usando esa parada de descanso en el condado de Frederick como un lugar para esconderse entre sus matanzas. Cuando Mark y Katie estacionaron junto a ellos, apenas iban por la mitad de su ola de asesinatos. Mark cree que la única razón por la que a él y a su esposa no les pasó nada es porque los asesinos seguramente intentaban mantener esta área de descanso fuera del radar, ya que era su escondite, por lo que no se arriesgarían a atacar allí. Aunque, de forma irónica, finalmente serían atrapados en ese lugar. Muhammad fue ejecutado por inyección letal en 2009 y Malvo cumple cadena perpetua. En 1988, Ivan McGuire, de 35 años, era un instructor de paracaidismo con más de 700 saltos registrados. El 5 de abril de ese año, en Carolina del Norte, tenía la tarea de filmar a otros instructores y a sus estudiantes cuando saltaran del avión. Esto consistía básicamente en que él subiría al avión junto al instructor y su estudiante, e Ivan sería el primero en saltar del avión, se daría la vuelta y grabaría directo hacia el avión, capturando el momento en el que el instructor y el estudiante saltan, y continuaría filmándolos hasta desplegar el paracaídas, tras lo cual él desplegaría el suyo. Como era 1988, el equipo de grabación que Ivan estaba usando era mucho más grande e incómodo que los equipos de hoy en día. Tenía una cámara activada por voz fijada a su casco y desde allí salía un cable que iba a esta gran videograbadora de VHS que tenía en la mochila. Pero a pesar del aparatoso equipo, Ivan subió junto al primer estudiante y el instructor y logró grabar perfectamente el salto. Luego de que aterrizaron, Ivan les dio su paracaídas a los mecánicos para que volvieran a empacarlo. Entonces él se sentó en un banco y empezó a revisar su equipo de grabación. Se veía frustrado por cómo estaba configurado, así que estaba haciendo todo tipo de ajustes. Y cuando llegó el momento de hacer un segundo salto con otro instructor y un nuevo estudiante, estaba tan preocupado ajustando su cámara que olvidó tomar su paracaídas. Así que corrió hasta el avión y estaba a punto de subir cuando le dicen: «Hey Iván, ¿dónde está tu paracaídas?». Y él dice: «Oh Dios, tienes razón». Así que corre de vuelta, toma su paracaídas, se sube al avión, ganan suficiente altura, luego salta y graba al instructor con su estudiante. Todo sale bien, logra aterrizar y el segundo salto sale perfecto. Y justo como había hecho tras el primer salto, Iván se quita el paracaídas, se lo da a los mecánicos y se sienta en un banco para continuar revisando y ajustando su equipo de grabación. Cuando llegó el momento del tercer salto de Iván, de nuevo con otro instructor y otro estudiante, esta vez tomó el paracaídas, se colocó su equipo, corrió hacia el avión, subió a bordo y despegaron. Cuando llegaron a la altitud de salto, que son unos 10.500 pies, Iván encendió su cámara y el material muestra al instructor y al estudiante sentados junto a él en el avión colocándose su equipo. El maestro de salto que estaba al frente desliza la puerta del avión para abrirla. Iván, que será el primero en saltar, se acerca al borde, se coloca boca abajo y está básicamente sentado con su espalda fuera del avión. Se asegura de que el instructor y el estudiante estén juntos sobre él, preparados para saltar justo después, y cuando están listos, Iván se echa hacia atrás y continúa filmando. Se puede ver al instructor y al estudiante saltando justo después. Iván los graba mientras van descendiendo. Están en caída libre por unos segundos y luego se observa al instructor desplegando su paracaídas, por lo que Iván se dispone a abrir el suyo, pero no puede encontrarlo y por unos segundos se le ve agitándose. Sus manos aparecen delante de la cámara y no encuentra el cordel para abrirlo, y entonces se dio cuenta de lo que ocurría. Ese paracaídas que había tomado antes de subir al avión no era un paracaídas. Él había tomado su pesada mochila que tenía esa videograbadora dentro y cuando se la puso la confundió con el paracaídas. Y mientras caía a velocidad terminal sin manera de detenerse, él empieza a gritar: «¡Oh no! ¡Oh Dios, no!» y continúa buscando en su espalda como si fuera a encontrar el cordel, pero no hay nada allí. Y tras varios agonizantes segundos se puede ver el suelo acercándose cada vez más y más y el video se corta. El cuerpo de Iván sería encontrado más tarde en el bosque a 1,5 millas del lugar del salto. Su cámara y la cinta resultaron muy dañadas, pero fueron capaces de juntar las partes y gracias a eso sabemos lo que pasó en sus últimos momentos. Una investigación sobre su muerte reveló que el piloto cometió el mismo error que Iván. Cuando vio a Iván cargando esa mochila, asumió que era un paracaídas, así que la muerte de Iván resultó un accidente. Como advertencia, si investigan sobre este caso, muy seguramente podrán encontrar el material real del último salto de Iván.
En 1980, Bobby Shafran estaba de camino al colegio comunitario del condado de Sullivan a tan solo 2 horas de la ciudad de Nueva York para iniciar su primer año. Aunque él era de esa área, no conocía a nadie que fuera también a este colegio, así que estaba algo nervioso. Además, nunca fue muy popular en la secundaria y le costaba un poco hacer amigos. Cuando llegó hasta el aparcamiento de la escuela, vio un montón de gente saliendo del auto de sus padres y cargando cajas hasta sus dormitorios. Así que respiró profundo, bajó de su auto, tomó su mochila y empezó a caminar cruzando el césped hacia los dormitorios. A medio camino, Bobby estaba sorprendido porque sintió que todas estas personas desconocidas alrededor lo miraban como si lo conocieran. Y un par de personas lo saludaron y le dijeron: «¡Hey, qué bueno verte de nuevo!». De hecho, una chica corrió hacia él, le dio un beso en la mejilla y le dijo: «Oh, por Dios, estoy tan feliz por tu regreso». Y Bobby dijo: «Creo que me confundes con otro, no te conozco». Pero ella solo se rió y se alejó de allí. Así que Bobby está totalmente desconcertado por esto porque él no conocía a nadie, pero todos parecían conocerlo a él. Así que sube las escaleras, entra hacia el edificio de dormitorios y mientras está caminando por el pasillo, la gente le choca las 5, le da palmadas y tan pronto como está por doblar en la esquina hacia su dormitorio, alguien en el pasillo detrás de él grita: «¡Hey, Eddie! ¿Cómo va todo?». Y Bobby sabía que quienquiera que fuera le estaba hablando a él. Como todo esto era muy extraño, él pensó que quizás solo era un caso de identidad equivocada. Así que se volteó y miró en el otro extremo del pasillo a otro estudiante que claramente no conocía, saludándolo y diciéndole: «Hey, Eddie, ven acá, ¿cómo estás, hombre?». Así que Bobby se acerca a él y le dice: «Oye, no soy Eddie, no sé qué pasa, pero todos parecen creer que soy alguien más, no soy Eddie. ¿Quién es Eddie?». Y el chico le dice: «Sí, claro, Eddie, qué bueno verte de vuelta, hermano», y se alejó caminando. Así que Bobby piensa: ¿qué está pasando aquí? De nuevo se da la vuelta y se dirige hacia su dormitorio. Entra en el cuarto, cierra la puerta y solo quería que lo dejaran solo por un segundo, porque todo esto, nada estaba bien. Así no es como reciben a alguien de primer año que no conoce a nadie en ninguna escuela o lugar en el mundo. Es totalmente inusual. Tras un par de minutos de haber entrado al dormitorio, escucha que tocan a su puerta y Bobby piensa grandioso: ¿quién será ahora? Alguien cree que soy alguien que no soy. Él abre la puerta y parado allí está otro estudiante al que no conoce y este chico se queda con la cara pálida y empieza a temblar cuando ve a Bobby. Ambos están mirándose pensando: ¿qué está pasando aquí? Y el estudiante le dice a Bobby: ¿acaso eres adoptado? Él le responde que sí. Y luego el estudiante dice: ¿tu cumpleaños es el 12 de julio? Y de nuevo él dice: sí. Así que el estudiante dice: muy bien, mi nombre es Michael. Y mi mejor amigo es un chico llamado Eddie Gallan. Y tú eres su clon. Tú debes ser su gemelo idéntico. Para Bobby esto empezaba a tener un poco de sentido, pero era tan loco imaginar que tenía un gemelo idéntico al que no conocía, así que le preguntó a Michael si podía conocer a Eddie, ya que seguramente también estudiaba allí. Pero Michael le dijo: de hecho, Eddie decidió no volver este año a la escuela. Quizás por eso todas esas personas parecían tan emocionadas de verte. Todos aman a Eddie y pensaron que tú eras él, así que les encantó que regresaras. Tras hablar durante un par de minutos, Michael le dice a Bobby que deben ir a llamar a Eddie y deben organizar una reunión para que ambos puedan conocerse. Michael y Bobby corren hacia una cabina telefónica, entran allí, están apretados y llaman a Eddie. Tan pronto como este contesta, Bobby toma el teléfono y solo le dice: hola Eddie, me llamo Bobby y todos parecen creer que soy tú, a lo que él responde: sí, he recibido muchas llamadas sobre esto. Más tarde, Bobby diría que cuando escuchó la voz de Eddie por primera vez, sonaba como si fuera su propia voz saliendo del teléfono. Finalmente, Eddie invitó a Bobby y a Michael a ir a su casa para que ambos pudieran ver si realmente lo que decían era cierto, que eran gemelos. Entonces Michael y Bobby subieron al auto de este y condujeron durante 2 horas a casa de Eddie. Para cuando llegaron ya era medianoche, y la casa de Eddie era la única casa en este suburbio que tenía las luces encendidas. Michael y Bobby siguen el camino hacia la puerta frontal de la casa de Eddie, y tan pronto como Bobby está por tocar a la puerta, esta se abre de repente y parado frente a él se encuentra su copia idéntica. Es Eddie. Y Eddie está viendo a Bobby y no puede creer lo que ve en sus ojos. Sin lugar a dudas son gemelos idénticos y ambos pudieron verlo de inmediato. Michael contó que luego de que Bobby y Eddie se quedaran allí mirándose por alrededor de un minuto, empezaron a reír. Era como si fueran totales desconocidos, pero al mismo tiempo tuvieron esa conexión. Tenían que ser parientes, así que se rieron, se abrazaron y solo se miraron fijamente. Michael dijo que cada vez que Bobby inclinaba la cabeza, Eddie lo imitaba y viceversa. Era como si se vieran en un espejo. Al poco tiempo, esta historia de los 2 hermanos perdidos que se reencontraban llegó al Newsday, que era un prominente periódico local de Nueva York.
y decidieron investigar al respecto y ver si era real o no. Uno de los editores envió a un reportero novato al lugar para ver a Eddie y a Bobby con sus propios ojos y verificar que realmente fueran gemelos idénticos. Y tan pronto como este reportero los vio, enseguida supo que efectivamente eran parientes. El Newsday publicó esta conmovedora historia de cuento de hadas sobre estos dos hermanos perdidos que se reencontraban tras todos estos años gracias a una casualidad en la escuela. Y todo el mundo la amó. Pero aquí es cuando la historia pasó de impresionante a totalmente increíble. Los amigos de otro joven llamado David Kellman, que vivía en el área de Nueva York, empezaron a decirle que tenía que ver este artículo del Newsday sobre los gemelos separados, porque estos gemelos lucían exactamente como David. Le dijeron específicamente que debía fijarse en sus manos, eran justo como las suyas. David era conocido por tener unas enormes manos y muchas de las fotos de Bobby y Eddie en el periódico mostraban sus manos que también eran enormes. David finalmente compró el periódico, miró una de las fotos de Bobby y Eddie y ciertamente estaba en shock, se veían justo como él. Y cuando leyó el artículo, decía que sus cumpleaños eran el 12 de julio, justo como el suyo, y habían nacido en el mismo hospital donde él nació. Así que él piensa, son demasiadas coincidencias, tienen que ser mis hermanos. Por lo que David llamó al número de la casa de Eddie. La madre de Eddie contestó y preguntó quién llamaba, y David dijo: hola, mi nombre es David Kellman, nací el 12 de julio de 1961. Estoy viendo un artículo en el periódico de dos gemelos idénticos que lucen justo como yo, y uno de ellos es su hijo. Creo que yo podría ser el tercer gemelo perdido. Tras escuchar esto, la madre de Eddie aparentemente tiró el teléfono al suelo y gritó: ¡salen de todos lados! Eddie y Bobby fueron hasta la casa de David, y tan pronto como llegaron y vieron a David, supieron de inmediato que era uno de ellos, era el tercer gemelo. Y apenas minutos después de conocerse, estaban bromeando y riéndose histéricamente en el piso. Era como si, aunque fueran desconocidos, se conocieran de toda la vida y tuvieran una conexión. Los familiares de David, que presenciaron esta primera interacción, dijeron que era la cosa más increíble que habían visto. Era simplemente hermoso ver a estos hermanos separados, finalmente reconectándose tras tantos años. Poco después de que David se dio cuenta de que era el tercer gemelo, Newsday publicó otro artículo hablando sobre cómo de hecho había tres gemelos perdidos que se habían reencontrado. Y una vez más, era todo como un cuento de hadas, solo que ahora la historia se esparció por todo el mundo. Ocupaban las portadas de cada revista y periódico, estaban en cada programa de entrevistas y todo el mundo se hacía la misma pregunta: ¿qué cosas en común descubrieron? Y ellos dijeron: bueno, todos practicamos lucha en la escuela secundaria, fumamos los mismos cigarrillos, nos gusta la misma comida, el mismo tipo de chicas. Y durante las entrevistas, cuando contestaban estas preguntas, quedaba claro que compartían los mismos gestos, y durante el show constantemente se interrumpían entre ellos y terminaban las oraciones del otro. Realmente era como si fueran exactamente la misma persona, a pesar de haber sido criados completamente separados de los otros. Los chicos amaban la atención que recibían, se volvieron estrellas internacionales de la noche a la mañana, y de repente los tres se volvieron muy cercanos, se hicieron mejores amigos, se mudaron a un departamento juntos, salieron de fiesta, conocieron a Madonna. Este era el mejor momento de sus vidas, así que no se preguntaban por qué habían sido separados en primer lugar. Pero sus padres sí que se hacían muchas preguntas, porque la agencia de adopción nunca les dijo que el niño al que estaban adoptando de hecho tenía dos gemelos idénticos, no tenían ni idea. Los padres adoptivos de estos chicos contactaron a la agencia de adopción llamada Louis Wise Services, que estaba ubicada en Nueva York y era bastante prestigiosa. Básicamente, los más ricos y poderosos de Nueva York recurrían a esta agencia cuando querían adoptar. Los padres los contactaron y pidieron una reunión para obtener respuestas sobre por qué sus hijos fueron separados. Fueron hasta Nueva York, entraron a esta sala de reuniones con los altos mandos de Louis Wise Services y les dijeron: ¿acaso nuestros hijos fueron separados al nacer a propósito? Y uno de los ejecutivos dijo: sí, lo hicimos porque es muy difícil que adopten a tres niños en un mismo hogar. Momento en el que el padre adoptivo de David arremetió y dijo: todo eso es mentira. Si me hubiesen dicho que tenía dos hermanos idénticos, me los hubiera llevado a los tres, pero la agencia mantuvo su versión y dijo que esa fue la única razón, que lo sentían y era todo lo que podían decir. Los padres estaban realmente frustrados y sentían que había algo más en la historia. De hecho, sentían como si la agencia estuviera mintiéndoles sobre por qué separaron a sus hijos en primer lugar, pero no pudieron sacar más información, así que se fueron del lugar.
Pero justo cuando salieron, el padre de Bobby se dio cuenta de que había dejado su sombrilla en la sala de reuniones, así que se dio la vuelta, entró, caminó en silencio para no molestar a nadie, abrió la puerta de la sala y metió la mano para sacar su sombrilla. Pero miró dentro y vio que las personas de Louis White Services con las que acababa de hablar habían abierto una botella de champán, estaban celebrando, riéndose y brindaban unos con otros por un trabajo bien hecho. Y aunque el padre de Bobby no entró allí para confrontarlo sobre por qué estaban celebrando, tenía la sensación de que estaban celebrando por haber salido de un aprieto, que claramente le mintieron a las familias de estos gemelos y se salieron con la suya. Así que entre el sentimiento general de que la agencia les estaba ocultando algo y el padre descubriendo este brindis con champán tan pronto como se fueron, los padres decidieron que necesitaban contactar a un abogado para ayudarlos a descubrir por qué sus hijos fueron separados. Inicialmente, un gran número de prestigiosos bufetes de Nueva York querían realmente tomar el caso, pero al poco tiempo todos contactaron a las familias para decirles, bueno, de hecho surgieron problemas y no podemos llevar su caso. Y los padres creían que esto era porque la agencia de adopción Louis White Services y algunos de sus más poderosos y prominentes clientes presionaron a los abogados para no ahondar más en esto, ya que había algún secreto que no debía salir a la luz. Desafortunadamente se quedaron sin opciones y ya no sabían qué hacer para obtener más información, así que con el tiempo simplemente aceptaron que así eran las cosas. Y en cuanto a sus hijos, a ellos no les molestaba porque a su modo de ver al menos estaban juntos. Con el pasar de los años, los chicos continuaron siendo muy cercanos, formaron sus propias familias, hicieron un montón de reuniones y era una época muy feliz en sus vidas. Y en algún punto los tres de hecho iniciaron un negocio juntos y abrieron su propio restaurante en Nueva York llamado Trillizos, y durante el primer año les fue extremadamente bien y ganaron más de $1 millón. Pero para el segundo año, los hermanos empezaron a discutir sobre cómo manejar el restaurante, y de un modo u otro, este fue su primer gran conflicto. No habían crecido juntos, nunca habían peleado, así que ahora peleaban por dinero y manejo del negocio. Las cosas empeoraron muy rápido y no pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo. Y en algún punto Bobby dejó el negocio y dijo, no quiero hacer más esto con ustedes. Y aparentemente su salida arruinó completamente la dinámica entre los tres hermanos. Eddie fue el más afectado por esta fractura en su relación. Todo lo que quería es que sus hermanos fueran muy unidos y que su familia pasara tiempo juntos, y ahora todo eso estaba en peligro. Por lo que Eddie empezó a mostrar signos de una severa depresión y terminó siendo hospitalizado por 3 semanas. Y al poco tiempo de salir del hospital acabó con su propia vida. Esto fue devastador para sus 2 hermanos y el resto de su familia. Por esta época, un periodista llamado Lawrence Wright, que siempre había tenido una fascinación por los gemelos idénticos, encontró un artículo científico llamado Estudio Psicoanalítico de los Niños, que detallaba un estudio basado en Nueva York sobre gemelos idénticos que fueron separados al nacer y entregados a diferentes familias adoptivas para ser estudiados, aunque no quedaba claro qué estaban estudiando o por qué necesitaban gemelos idénticos para la investigación. En este artículo, Lawrence descubrió que todos los bebés usados en el estudio vinieron de la misma agencia de adopción, la misma de la que venían los trillizos, Louis White Services, en Nueva York. Lawrence llamó a Bobby y le dijo que basándose en este artículo parecía que él y sus hermanos fueron usados en un estudio científico. Bobby y David estaban furiosos, sentían que los usaron como ratas de laboratorio. Además, se preguntaron si ser separados al nacer tuvo un impacto negativo en su salud mental y si eso pudo contribuir a la depresión de Eddie y a su muerte. Lawrence escribiría un artículo acerca de este estudio sobre gemelos que había descubierto y tras publicarlo otro par de gemelas descubrieron que habían formado parte del estudio y se habían reencontrado. Ambas mujeres también estaban enfrentando una depresión, reforzando la idea de que el estudio causó un daño irreparable en el bienestar mental de los sujetos. En este punto, David y Bobby no buscaban hallar un responsable por este estudio. En su lugar, solo querían descubrir por qué fue realizado, qué estaban estudiando y cuáles fueron los resultados. Así que trabajaron junto a Lawrence para hallar respuestas. Contactaron a Louis White Services, quienes admitieron que sí habían formado parte del estudio, pero no les dieron información acerca de los resultados o por qué lo habían hecho. Y tras investigar más, descubrieron que la persona a cargo de este estudio científico era un doctor llamado Peter Neubauer, que era un muy reconocido psicólogo de Nueva York. Así que Lawrence logró obtener una entrevista con este
este doctor, pero él simplemente dijo: no pienso responder a tus preguntas y tampoco te daré información sobre el estudio, y nunca publicó sus hallazgos. Justo antes de morir, en 2008, el doctor se aseguró de que todo el estudio fuera sellado dentro de los archivos de la Universidad de Yale para que nadie pudiera acceder a ellos hasta 2066, lo que ha llevado a mucha gente a pensar que la razón por la que puso esta lejana fecha fue para garantizar que todos los sujetos de este estudio estuvieran muertos al momento de hacer esto público, protegiendo así su legado y a los involucrados en este estudio. En un reciente documental llamado Tres idénticos desconocidos, la asistente personal del Dr. Neubauer, una mujer llamada Natasha Josefowicz, fue entrevistada y se le preguntó si podía revelar por qué se realizó este estudio, qué estaban estudiando y cuáles fueron los resultados. Y ella diría que realmente no formaba parte del estudio, siempre se mantuvo al margen, pero estaba al tanto de lo que hacían. Así que dijo que el punto del estudio era determinar si efectivamente eran los genes o la crianza los que definían cómo sería esa persona. Básicamente, si era el entorno lo que al final te convertía en lo que eres, o es cuestión de tu código genético que te predestina a convertirte en una determinada persona independientemente de tu crianza. Y dijo que los resultados fueron increíbles. Básicamente no tenía nada que ver con el entorno. Todo era resultado de la genética, que inconscientemente te lleva hacia determinados comportamientos y decisiones, aunque creamos que es nuestra voluntad y que escogemos hacer ciertas cosas, pero realmente todo está predeterminado. Y específicamente, en el caso de los trillizos, Bobby fue colocado a propósito en una familia más pudiente, con un padre que era doctor y una madre abogada, así que recibió buena educación y así fue su crianza. Eddie fue colocado en una familia de clase media, su padre era un maestro y su madre era una ama de casa, y David fue colocado en un hogar de inmigrantes de clase baja. El inglés era su segundo idioma y solo eran dueños de una pequeña tienda. Y Natasha dijo que este estudio demostró que a pesar de que estos chicos fueron colocados en distintos niveles socioeconómicos, esto apenas impactó en lo que se convertirían. Ella dijo no saber por qué el estudio no fue publicado, pero espera que lo hagan algún día. También en el documental, un doctor llamado Lawrence Perlman, que de hecho fue uno de los investigadores del estudio y solía hacer visitas domésticas a los chicos mientras crecían, con la falsa excusa de que estaba allí como parte de un chequeo rutinario de parte de la agencia de adopción, explicó que este estudio no fue solo sobre los efectos de la clase socioeconómica, era más sobre los efectos de distintos tipos de crianza. Dijo que en el caso de los trillizos, cada uno fue ubicado en sus respectivos hogares luego de que ya se hubiera adoptado otro niño en ese hogar. Y ese primer niño que adoptaron se convirtió en el conejillo de indias del estudio. Los científicos vendrían y estudiarían al niño con el falso pretexto de que estaban allí enviados por la agencia de adopción, pero en realidad determinaban el tipo de paternidad de los padres. Y una vez que determinaban esto, entonces los trillizos fueron enviados a sus respectivas casas con los investigadores perfectamente al tanto sobre cómo serían criados, con el padre adoptivo siendo el factor X. El padre de Bobby, que era un doctor, rara vez estaba en casa, pero era dedicado y amoroso con su hijo. El padre de David, dueño de una tienda, estaba presente todo el tiempo, adoraba a su hijo y realmente lo amaba. Y el padre de Eddie era un maestro que pasaba algo de tiempo con él, pero en general era muy estricto y duro con Eddie. No dudaba en castigarlo y rara vez demostraba afecto por él. Y aunque el doctor Perlman no admitió directamente que la relación de Eddie con su padre tuvo un efecto que lo llevó a la depresión y finalmente a quitarse la vida, hay muchas personas involucradas cercanamente al caso que creen que eso fue lo que pasó, que David y Bobby tuvieron una crianza muy sana y estable mientras que Eddie no, así que cuando enfrentó la crisis por la separación de los hermanos, no pudo soportarlo. Estas personas reprueban lo que Natasha dijo del estudio y que todo estaba genéticamente predispuesto para convertirse en alguien en particular. Si ese fuera el caso, entonces ¿por qué David y Bobby no acabaron con su vida? Últimamente, como el estudio no fue publicado, nunca sabremos en realidad por qué lo hicieron, qué estudiaban y cuáles fueron los resultados. Todo lo que tenemos son especulaciones e información de segundas personas. Pero lo que ciertamente sabemos es que los trillizos restantes y sus familias están furiosos por la existencia del estudio, sienten que arruinó sus vidas.
Tras el estreno del documental Tres idénticos desconocidos, a Bobby y David se les concedió acceso anticipado al estudio que estaba sellado dentro de la Universidad de Yale, y cuando lo revisaron estaban esperando perder la cabeza con los resultados, pero eran más de 10.000 páginas con información muy técnica y la mayoría de ellas fueron censuradas, así que no podían leer la mayor parte. No fueron capaces de deducir cuál era el propósito del estudio en primer lugar, o qué habían logrado. Todo era muy ambiguo. El estudio fue permanentemente cancelado en 1980, el mismo año del reencuentro de los trillizos. En cuanto a la agencia de adopción, Louis White Services, y todos los científicos e investigadores involucrados en el estudio, ninguno fue responsabilizado por su rol en esta investigación poco ética. Así que básicamente hicieron como que no pasó nada, dejando a Bobby, David y a los familiares de los trillizos con un montón de preguntas y casi ninguna respuesta. Así que eso es todo, chicos. Si encontraste el secreto en el video de hoy, dinos qué es y dónde lo encontraste. Si eres el primero en hacerlo, te fijaremos arriba de los comentarios. Si obtuviste algo del video de hoy y aún no lo has hecho, dile al botón de me gusta si le gustaría jugar al Mario Kart contigo en la Nintendo 64. Y cuando acepte, oblígalo a usar el control Mad Cat defectuoso. Además, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras 3, 4 o 5 subidas semanales. Si quieres contactarme, puedes enviarme un mensaje directo en Instagram o Twitter. Mi nombre de usuario para ambas es el mismo, John Valen 416. También tengo un montón de contenido en TikTok. Mi nombre de usuario es Mr. Valen. Además, tengo un canal secundario llamado Mr. Valen Shorts, donde publico videos cortos. Si quieres sugerir una historia, por favor envíala a nuestro subreddit llamado Mr. Valen. El link está en la descripción. Así que ya sea que te vea en Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, YouTube o alguna combinación, solo debes saber que aprecio tu apoyo. Y hasta la próxima. Eso sería todo. Adiós.